Buenas noches a todos y bienvenidos a Enigmas. Acaban ustedes de ver imágenes de la película Eyes Wide Shut. Bien, seguramente a muchos de ustedes la palabra Satán o satanismo les despierte algún tipo de rechazo, de miedo o cuando menos de desconfianza, ¿no? Por los motivos que sean. Pues bien, hay personas que adoran al mismo Satán y que incluso llegan a vender su alma al mismo diablo. Esta noche vamos a descubrir qué es el satanismo y también en qué consiste un ritual satánico. Pero antes de nada, antes de abundar en el tema que hoy nos ocupa, quiero dar, como siempre, las buenas noches a mis fieles colaboradores. Por un lado, a David Sentinella. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Marta. Como ustedes bien saben, David es redactor jefe de la revista Enigmas, que dirige el profesor don Fernando Jiménez del Oso, y también es coordinador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. También nos acompaña, como cada domingo, Lorenzo Fernández. Buenas noches, Lorenzo. Buenas noches. Que es subdirector de la revista Enigmas. Bien, muchos de ustedes, como les decía, sabrán o deducirán lo que es el satanismo. Pero vamos a escuchar primero lo que nos cuenta Luis García Cruz, que además de jefe de edición de la revista Año Cero, es un gran experto en temas satánicos. En un sentido estricto sería el culto del diablo cristiano. Pero esta definición es una definición que solo encaja con el satanismo clásico, nacido en el siglo XVII. La imagen del satanismo que tiene toda la gente, de la cruz invertida, las misas negras. Sin embargo, la evolución de las corrientes maléficas y de los cultos a divinidades maléficas ha estimulado, digamos, la aparición de una definición mucho más amplia, de un concepto mucho menos restringido, en el cual podemos llamar satanismo o demonismo a todo aquel culto a una divinidad que entre sus atribuciones destaque la destrucción, el caos, los aspectos negativos o el lado oscuro del ser. Y en este sentido amplio de satanismo incluiríamos dentro del satanismo corrientes como el luciferismo o como ciertas corrientes de la brujería. Bien, en principio creo que la definición de satanismo nos queda bastante claro, pero a mí me gustaría saber, Lorenzo, David, si existen muchos grupos satánicos en España, si hay muchos seguidores de Satán en nuestro país. Yo diría que bastantes. Es una realidad que a día de hoy, como cualquier... De hecho, estamos en un país en el que la confesión es totalmente libre, es decir, cualquiera puede profesar cualquier tipo de religión, filosofía o, bueno, o lo que sea, ¿no? En este caso el satanismo no deja de ser eso, no deja de ser una religión, entre comillas, una filosofía, entre comillas, que practica mucha gente. De hecho, hay nombres, pues, por ejemplo, como el Templo de Set, la Iglesia de Satán u otros tantos grupos que en España cuentan con un gran número de seguidores y que además están instaurados a nivel internacional, pues con millones de seguidores que veneran esta figura, la figura de Satanás. Sí, no, de hecho, como comentaba Luis a lo largo de la entrevista, podría ser el satanismo, además, hay una vertiente que es filosófica, es decir, todo lo que está relacionado con, no solo con el mal, sino con esa parte anti-bien, que hay una diferencia, ¿no? Anticristo, antidios, es decir, está plasmando otra realidad, otro culto a lo hedónico, el culto al cuerpo, el culto al poder, el culto ¿por qué no?, al sexo. ¿Y crees que hay muchas personas aquí en nuestro país, incluso en nuestra propia comunidad, seguidores de Satán, de este tipo de cultos? Hay bastante gente. Lo que ocurre es que no nos pensemos que el satanista pues tiene una imagen pues como puede aparecer en los rituales, ¿no? Una imagen pues con una túnica negra, ni que van así por la calle. Como mucho pueden llevar algún tipo pues de colgante. Hombre, por la calle deduzco que no, ¿no? Evidentemente no, Bueno, pero hay de todo. Pero los que sí que van con esa imagen, con esa estética, podría decir que no son los pertenecientes a esas grandes iglesias de Satán, son más... pertenecen a pequeños corpúsculos pues que se dedican más pues a los rituales que supuestamente tienen lugar en los cementerios y a todo ese tipo de, bueno, pues de invertir cruces, de levantar lápidas, etcétera, etcétera. Pero esos, digamos, son preocupantes, pero a menor escala. Sí que hay gente, mucha más gente de lo que la opinión pública cree,
pero muchos de ellos incluso van vestidos con traje y con corbata. Bien, vamos a escuchar, si os parece también, lo que nos comenta al respecto de la mayor o menor cantidad de seguidores de Satán, Luis García Cruz. Fuera de los cultos públicos al demonio, como el de la iglesia de Satán o el templo de Set, por citar las dos más conocidas de referencia, que son organizaciones que nacen en Estados Unidos en los años 60 y 70, hay una cantidad enorme de grupúsculos inestables que pueden cambiar de denominación, integrados por una docena de personas o docena y media de personas, y eso es muy difícil. Los expertos piensan que en España puede haber, considerando tanto a los practicantes solitarios del satanismo, que los hay también, o sea, los místicos del satanismo, los diferentes grupos y estos cultos, incluyendo el luciferismo, incluyendo cierta brujería, digamos, del orden de los 4 a 6.000 personas dentro de España. En Estados Unidos es mucho mayor la presencia. Los expertos calculaban hacia los 60, solo la iglesia de Satán de la Bay andaba en torno a los 20.000 miembros, y por otra parte las corrientes brujeriles abarcan dentro de Estados Unidos por lo menos a cientos de miles de personas. Bien, sabemos que estos grupos se mueven o se suelen mover en la sombra, pero se comunican de alguna forma codificada, valga la redundancia, entre ellos pues a través de la prensa, de internet, de alguna manera especial. Es una buena pregunta porque ya hubo un intento en el año 1975 de un modo u otro unificar todos los grupos satánicos, no solo de España sino del mundo entero. Se creó lo que era la Internacional Luciferina, que partió de Bruselas, concretamente lo que posteriormente se llamó el Orden Verde. ¿Y qué era este Orden Verde? Pues un intento, como te digo, de unificar todos los grupos satánicos y luciferinos que se movían en torno al planeta. Allí se juntaron pues miembros, por ejemplo, de la Gran Logia del Dragón o los Hijos del Fuego, por ejemplo, la Lucifer G, por ejemplo, que es uno de los grupos más importantes que hay en Europa, que parte concretamente de la ciudad alemana de Colonia. Allí, ya te digo, ese intento fue el unificar esa ideología, esa filosofía, esa en definitiva adoración a Satanás, pero que no fructificó. El hecho de que no llegara a fructificar no quiere decir que ellos mismos no se conozcan. Lo que pasa es que son, bueno, vamos a calificarlos de secta, no en el contenido más peyorativo que puede tener, pero que son grupos muy cerrados. Si una persona pertenece, pues por ejemplo, a las hijas de Lilí o a las hijas del halo de Belcebú, o por ejemplo también a los citados ya Templo de Set o Iglesia de Satán, se quedan en su pequeño grupo. Digamos que cada confesión tiene sus particulares rituales, su particular forma de hacer las cosas, y no se suelen contactar entre ellos para compartir, en definitiva, lo que es ese conocimiento, esa filosofía. O sea, para reunirse, para llamarse unos a otros, para compartir, dices que no, pero para... Sí es cierto que en Internet, sobre todo en lo que es el canal IRC hispano, pues hay muchos canales, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque hay de todo, ¿no? O sea, hay los que sí que están más, digamos, y discuten lo que es la parte filosófica de lo que podía ser esa filosofía o esa religión satánica luciferina, pero luego por otra parte hay incluso los que comentan rituales en los que incluso, bueno, pues hasta se pasan recetas de supuestas pociones, etcétera, etcétera. Sí es cierto que incluso en IRC hispano, en algunos de los canales, pues se pueden incluso haber tráfico pues de gallos negros que se utilizan para ritos, pero el acceso a ese tipo de canales es privado, es decir, cualquier persona que de buenas a primeras entre en IRC hispano y vaya buscando ese tipo de canales no los encontrará otros, digamos, con contenidos pseudo satánicos, pseudo luciferinos, en los que, bueno, pues se encontrará con esos adoradores sueltos, que más que adoradores de Satán, pues lo que les gusta es la estética o ir en contra del orden establecido. Es decir, estamos en Europa, en España, y bueno, básicamente ahí está el cristianismo, ¿no? Entonces es un modo de ir en contra de ese orden establecido.
A nivel de relación, Marta, sí hubo un detalle que a mí me llamó la atención hace aproximadamente unos 7 u 8 años, cuando se empezó a divulgar por toda España un extraño boletín de talante satánico en el que se mostraban pues, los rituales que llevaba cierta logia afincada en las Islas Canarias. Y había un detalle curioso, porque era la única forma de relación que tenían entre ellos y se explicaban, entre otras cosas, bueno, pues lindas, vamos a decirlo de esta forma, se explicaba cómo había que colocar el cuchillo para profundizar en el altar donde se colocaba a la Virgen para realizar el ritual, cómo después se había que extraer la sangre de esta persona para escribir el libro de sangre en el que de un modo u otro se hacía referencia a esa divinidad, a ese Satanás al que se le rendía culto. Es decir, eran auténticas barbaridades, pero que se difundían entre ellos pues de un modo u otro para que se supiera qué es lo que se estaba haciendo en este caso en concreto en las Islas Canarias a nivel de ritual satánico. Bien, ¿creéis vosotros que estos grupos satánicos son peligrosos? Vamos a ver, yo Por supuesto que sí. particularmente, pues yo no estoy de acuerdo con David. Yo pienso, Vamos por partes. Lorenzo, ¿tú piensas que no? Pienso y que no. David, ¿tú piensas que sí? Vamos un poco a ver las razones. Que empiece David. A ver, David, ¿por qué no? No, sí, posiblemente. Porque sí, quiero decir. Porque sí, no todos, evidentemente, pero sí que hay los grandes grupos, es decir, estamos hablando de la Iglesia Satán, iglesias luciferinas que antes hemos estado hablando, pues esos básicamente no son peligrosos, o sea, tienen al menos peligrosos a nivel social, digamos, para lo que puede ser a nivel de pequeñas ciudades, etcétera, etcétera. Sí que lo pueden ser en cuanto a nivel internacional, es decir, ellos propugnan una serie de líneas a seguir e incluso cualquier tipo de atentado, siempre ven tras él una mano satánica, con lo cual lo llevan a sus propias ascuas y a partir de ahí pues como que utilizan ese tipo de atentados o asesinatos rituales, etcétera, para propulgar todavía más los ritos satánicos. A nivel de pequeños grupos